Bueno, quiero dar un cordial saludo a todos. Soy psicóloga, especialista en diseños de mentes virtuales de aprendizaje, magíster en ciencias sociales con un diplomado en educación inclusiva. Mi vida profesional ha estado enfocada en el ámbito de la educación y la psicología clínica y me motivó a hacer este video por la preocupación con relación al tema de la familia y la concepción que actualmente se está queriendo legitimar a través de argumentos humanistas y posmodernistas que profesan tal vez el zeitgeist de la época en donde lo que el paradigma científico de la modernidad a través de sus principios positivistas no pudo dar respuesta y se está naturalizando lo que no tuvo respuesta bajo el modelo positivista de la ciencia. ¿De qué estoy hablando específicamente? Estamos viviendo una transición de lo moderno a lo posmoderno donde el espíritu del posmodernismo es naturalizar todo lo que en un momento el modernismo a través de sus técnicas y sus metodologías y sus teorías y concepciones no pudo tener respuesta. ¿De qué hablo específicamente y en dónde voy a hacer énfasis al tema del homosexualismo? Una época no tan lejana en el tiempo en que la homosexualidad estaba incluida en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental más y como otros problemas psiquiátricos. Se pensaba que esta alteración de la conducta podía curarse con diversas terapias y tratamientos. La mayoría de los psicólogos del siglo XIX y algunos del XX veían la homosexualidad como una enfermedad mental y desarrollaron todo tipo de teorías sobre el origen de la misma. En 1886, el psiquiatra alemán Richard von Krapf incluía en su libro de psicopatologías sexuales la homosexualidad como una perversión sexual y le atribuía un origen hereditario. El famoso Freud, conocido e influente psicoanalista que todo el mundo conoce, caracterizó la homosexualidad como resultado de un conflicto durante el desarrollo de la identidad sexual en el que el varón se identificaba con el sexo femenino y empezaba a sentir atracción por los hombres muy masculinos. Además señala que las madres de los homosexuales eran frías y exigentes. Después de esto, el señor Juan Antonio Herreros dijo que lo único que logró la teoría errónea desde su punto de vista de Freud fue generar una tremenda culpa a las mujeres que se sentían responsables de la homosexualidad de sus hijos. Ya en el siglo XX los científicos comenzaron a tener más preocupación por investigar las conductas sexuales y existieron cambios en los 90. Por esa razón, en los años 90, en 1973, la APA decidió sacar del manual diagnóstico de los trastornos mentales al homosexualismo como un trastorno psicológico. ¿Por qué sucedió esto? Porque existió una gran prevalencia del trastorno. En el informe Kinsey, a través de Alfred Kinsey, se investigaron las conductas sexuales y encontraron que mucha gente tenía los síntomas, se puede decir, que el DSM-4 había clasificado. ¿Eso qué hizo? Contribuyó a que mucha gente de poder político, económico y social se colocara en evidencia en su condición y empezó a luchar por sus derechos por esta condición discriminatoria, generando una presión política, social y económica que hace que la ciencia se retracte y se vea obligada a plantear argumentos en torno a naturalizar el trastorno. Esto podemos decir que a partir de allí el homosexualismo en los años 90 empieza a convertirse fuertemente en un hito del pensamiento posmoderno, cuando ya el homosexualismo no se cataloga como un trastorno porque existió unas condiciones que la ciencia no pudo dar respuesta, además que se presentó una gran prevalencia en grandes cantidades y la presión política que esto generó hizo que la salida de los teóricos y los científicos frente a la impotencia de dar respuesta fuera naturalizar el trastorno. ¿Qué generó esto? Pues muchos cambios en la percepción de la realidad social, una ampliación de parámetros y límites,
Ya si el homosexualismo era una condición natural, un tipo de orientación sexual completamente natural, pues empiezan a ampliarse muchas cosas y muchos parámetros y límites. Ya todo en ese sentido es válido y se ve impactado inclusive diferentes concepciones, desde la estética, desde el arte, desde la música. Empiezan a salir situaciones de expansión de la conciencia, donde ya también las sustancias psicoactivas empiezan a tener un lugar de ser válidas como una forma de expandir la conciencia, y empiezan a adjudicarle a todo esto una connotación de desarrollo, del desarrollo humano, de la trascendencia del ser humano, de salir de modelos rígidos, de ser psicorrígidos como muchos los llaman, y empieza un marketing de naturalizar lo que es antinatural. Bajo el principio con el que yo establezco este video, es que la ciencia niega los principios espirituales que rigen el universo, y por esa razón no pudo dar respuesta del por qué la prevalencia tan alta de fenómenos o del trastorno tal como el homosexualismo. Porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santo es la inteligencia. Y hay algo muy importante a lo que Dios nos llama, que tenemos que evitar las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Realmente el principio muchos de los científicos se acercaron, encontraron en sus evidencias que existía una atribución de carácter hereditario, como lo dice la palabra de Dios, que habla que lo que vivieron los padres lo pueden estar heredando los hijos. Asimismo, Freud hablaba de la influencia del padre, de la madre, de su crianza sobre el camino y el destino del hijo, así como lo dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el caso de mi experiencia profesional y personal, yo reafirmo muchas de las cosas que en 1886 se hablaron los científicos y psicólogos clínicos con relación al tema de homosexualidad. La historia de vida de los casos que atendí, que fueron muchos, por un lugar en donde me tocó atender específicamente a las personas con esta condición, encontraba en sus historias de vida características muy similares de los padres, de las dinámicas de crianza, genogramas donde se evidenciaban disfuncionalidades a nivel de relación con el padre y con la madre, y también antecedentes sobre todo de conductas sexuales similares en la familia extensa y ancestros, abusos desde temprana edad, estimulación de ciertas personas de la familia cuando eran niños. Asimismo, quiero plantear una situación que me impactó mucho de un compañero, colega, que tenía como condición, se identificaba con el homosexualismo, pero como una condición natural, y por defender los derechos de la población que compartía sus características o su orientación, lo llevaron a que, teniendo el VIH, lo negara y no se fuera atendido, no se hubiera atendido por no contradecir los argumentos que le había colocado para defender la naturalidad de su condición homosexual. Y fue una muerte terrible. Si hacemos, con relación al matrimonio y la familia, si hacemos un análisis de caso, es posible que existan familias donde esté un padre, una madre, una familia, una pareja heterosexual, que tengan disfuncionalidades. Y así todo con disfuncionalidades hay un efecto sobre los niños, ya entendiendo que esta condición del homosexualismo no puede connotarse mentalmente como una condición natural con el que el ser humano nace. Desde una perspectiva psicológica van a existir muchos efectos en unos niños que crezcan bajo estos parámetros o bajo esta condición natural de lo que realmente no es natural. ¿Qué podemos esperar frente a eso? Pues aumento de trastornos psicoafectivos, psicosociales,
naturalización de dichos trastornos, porque aumentará la prevalencia en la medida en que estas dinámicas sean aceptadas. La prevalencia de estos trastornos van a aumentar y se van a volver como parte de la misma diversidad que es el pensamiento posmoderno, de que cualquier condición hace parte de la diversidad humana. Y veremos afectado el bienestar físico, psicológico y espiritual de una nueva generación y que estará en riesgo. A continuación, los invito a que llenen un formulario que se encuentra en el link que acompaña este video para tomar postura frente a esta situación, y como profesional, como madre y como una mujer que ha disfrutado y disfruta de los beneficios y del bienestar del conocimiento de Dios, los invito a que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos los principios de Dios, que nos apartemos del mal, porque eso es lo que traerá medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. No se trata de una discriminación porque Dios no hace excepción de personas, se trata de la psique humana y el impacto del desequilibrio en la sociedad. Si nosotros no nos volvemos a Dios, a sus principios, a lo que realmente trae bienestar para una sociedad, trae equilibrio, y empezamos a aceptar un orden, que lo que vas a generar es un desorden a nivel del individuo y de la sociedad. Nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones no van a poder disfrutar de los beneficios de estar vivos en una sociedad llena de parámetros que han sido establecidos por el hombre y han apartado las leyes espirituales que, aunque sean negadas, son totalmente reales y vigentes. Un ejemplo de esto, y con el que yo me siento completamente respaldada, fue el pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas, que defiende la familia tradicional. Y hay que pensar en esto: si una organización como esta piensa esto, es porque existen evidencias de lo que la familia tradicional, como un modelo de lo que es natural, trae para la sociedad. Y debe ser reconocida, debe ser ayudada para ser fortalecida, antes de considerar otros modelos que realmente van en contra de la estabilidad de una nueva generación de niños que nacen en unas condiciones que necesitan ser atendidos, y es la familia tradicional la que necesita ser fortalecida. El diseño original de la familia es el diseño de Dios, no el del hombre. Dice en 1 Corintios 3:18: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Yo les digo esto porque es necesario que se levante la voz profética que diga que hay que avisar a la gente, al pueblo de Dios, para que lo que ha sido advertido por Dios no caiga sobre los que conocemos, y no podemos admitir y ser muy radicales. No se trata de menospreciar ni de discriminar, se trata de los principios de Dios, que son el fundamento que nos dio para una sociedad llena de bienestar, porque los pensamientos de Dios son de bienestar y no de calamidad, porque Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y yo coloco esta pronunciación en nombre como iglesia, pero también en nombre de una mujer que es madre y que desea lo mejor para su hija, y quiero que este pronunciamiento se establezca como una protección para los niños, para las familias con un padre, una madre, conforme a lo que Dios estableció desde el principio. Muchas gracias. Los invito a que llenen el formulario aprobando y colocando que están de acuerdo con esta posición, para colocar y hacer defensa frente a lo que desde el gobierno se quiere hacer, y se quiere hacer legal con algo con lo que no se está de acuerdo con los principios, y no seremos partícipes de esto, dejando nuestra pronunciación para que los dinteles de nuestras casas sean pintados con la protección de Dios. Muchas gracias.